Hablaremos hoy de Constantino, de Virgilio y de la Sibila de Eritrea. Atención, porque está mezclado aquí el cristianismo, así que vamos a ver qué pasa. Como hemos contado en alguna oportunidad, el emperador Constantino terminó con la persecución a los cristianos con el edicto de Milán, y el mismo Constantino se hizo cristiano. Después, según dicen, de algunas visiones que tuvo antes de la batalla con su rival Quinio, y que le prometían el triunfo, se adscribía a la figura de la cruz que se le había presentado, ¿no? Vio una cruz en el cielo, in hoc signo vincis, con este signo vencerás. Y Constantino venció y naturalmente se hizo cristiano. Así que una forma de hacerse cristiano es vencer en la batalla a Liquinio y previamente haber visto una cruz, poniendo la conversión como condición de ese triunfo, ¿no? Bueno, no es en general como se hacen cristianos la mayoría de las personas, ¿no? Que no necesitan vencer a Liquinio ni ver cruces en el cielo. El cristiano, bueno, que los bautizan cuando chicos porque son educados en esa fe. Pero Constantino era un emperador muy exigente y hasta que no venció en esa batalla no se hizo cristiano. Ahora bien, el decreto de Constantino y su afán porque todo el pueblo se acercara al Cristo no podía funcionar de modo automático si no encontraba raíces profundas en el pasado que dieran cuenta de que la nueva era la religión verdadera, la nueva religión era verdadera, ¿no? Para lograrlo, Constantino decidió utilizar contra los paganos a sus propios héroes, a los héroes paganos. Y el Viernes Santo del año 325 en Antioquía, el emperador se dirigió a una asamblea de seguidores cristianos, a la que llamó Asamblea de Santos, entre los que figuraban obispos y teólogos, y les habló de lo que él llamaba la verdad eterna del cristianismo. Explicó que su deseo era encontrar en fuentes ajenas al cristianismo un testimonio de la naturaleza divina de Jesucristo. Estaba bien, es una idea interesantísima. Y entonces invocó la figura de la Sibila de Eritrea como portadora de una profecía que había hablado de la llegada del Cristo. Antes de explicar qué fue lo que hizo Constantino con esa invocación, digamos que las sibilas antiguas eran 10. La cumana, la cimeria, la délfica, la eritrea, la helespóntica, líbica, pérsica, frigia, samia y tiburtina. La más venerada fue Herófila, conocida como Sibila eritrea. Había profetizado, entre otras cosas, la guerra de Troya. Calcule usted, era mucho acertado. Se va a venir una guerra, se va a venir contra Troya. Bien. Parece que el mismo dios Apolo le había ofrecido regalarle lo que ella quisiera. Y ella le pidió que le concediera tantos años de vida como granos de arena tenía en la mano. Y Apolo le concedió ese deseo, así que la Sibila vivió muchísimos años, pero no fue inmortal, solo vivió muchos años. Bien, Constantino explicó a sus oyentes de aquella asamblea, para que luego ellos lo predicaran, que la Sibila eritrea, ya en tiempos muy lejanos, había sido entregada por la locura de sus padres al servicio de Apolo. Pero un día parece que la Sibila recibió la inspiración de Dios y manifestó en verso información sobre el advenimiento del Mesías. Esto lo hizo mediante las letras iniciales de una serie de versos que formaban un acróstico, ya sabe usted, con las siguientes palabras: Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, Cruz. Constantino, a continuación, procedió a declamar el poema de la Sibila, que según aseguró, había estado guardado durante mucho tiempo en tierras griegas. Y efectivamente allí estaba el acróstico divino, ¿no? Como refutación a los escépticos, Constantino procedió a rechazar inmediatamente la posible explicación de que alguien que profesara la fe cristiana y tuviera alguna experiencia en el arte poético fuese el autor de aquellos versos atribuidos a la Sibila. Respondió Constantino que Cicerón ya poseía el poema
que lo había traducido a la lengua latina y lo había añadido a la lista de sus colecciones. Fue tan convincente aquella revelación que durante muchos siglos el mundo cristiano aceptó a la Sibila como suya, y San Agustín la colocó entre los benditos en la ciudad de Dios, Quihuitatepec. A finales del siglo XII, los arquitectos de la Catedral de Laón esculpieron en su fachada a la Sibila eritrea con sus tablas proféticas, semejantes en su forma a las de Moisés, y grabaron en sus pies el segundo verso del poema que contenía el acróstico. La figura fue decapitada durante la Revolución Francesa. Miguel Ángel la pintó en el techo de la Capilla Sixtina como una de las 4 sibilas que complementaban a los 4 profetas del Antiguo Testamento. Pero la figura de la Sibila eritrea no fue la única que sirvió para extender el pasado de la novedad cristiana. Constantino se interesó por la poesía pagana y anunció que también el príncipe de los poetas latinos había recibido la inspiración de un Salvador a quien era imposible que hubiera conocido. Se refería a Virgilio. El poeta había escrito una égloga en honor a su protector Gayo Asinio Pollio, fundador de la primera biblioteca pública de Roma. La égloga anunciaba la llegada de una nueva edad de oro, simbolizada con el nacimiento de un varón. Así que imagínense, ahora yo voy a leer estos versos, imagínense ustedes de qué modo los aprovechó Constantino. Los versos de Virgilio decían: empieza, dulce niño, reconoce con sonrisas a tu madre, quien durante 10 largos meses cargó contigo. Padres mortales no sonrieron cuando viniste al mundo. No has conocido júbilo nupcial, ni fiesta alguna sobre la tierra. Constantino se limitó a hacer con el texto de Virgilio una traducción al griego. Prefirió discretamente olvidar los pasajes en los que mencionaba a los dioses Apolo, Pan y Saturno. Personajes antiguos que no era posible omitir se convirtieron en metáforas de la venida del Cristo. En otros casos, aseguró el emperador, las referencias paganas eran ardides con los que Virgilio engañaba a las autoridades romanas respecto de los mensajes verdaderos velados en sus versos, más o menos como sucede aquí con algunos tangos que pasamos que disimulan su verdadera condición. Es decir, lo que dijo Constantino es que cuando Virgilio parece hablar de otros dioses, lo hace para quedar bien con el comisario. Esa idea de un Virgilio cristiano fue lo que posibilitó unas prácticas que ya contamos una vez y que fueron las llamadas sortes virgilianas. Eran las suertes virgilianas. Se tomaba algún libro de Virgilio, se abría al azar y se ponía el dedo en un sitio y se tomaba la frase leída como si fuera una profecía. Digamos, yo lo voy a hacer con la colección de mails que tenemos aquí, voy a poner el dedo en cualquier parte, tomaremos esto como una profecía. Dice: vigilo, ya que no Virgilio, pero fíjese, ¿no? Y me agarra un embole terrible. Soy un guardia nocturno. Dígame si no es una profecía acerca de nuestra profesión, que es vigilar, en el sentido de no dormir, y hacer que los demás se agarren un embole terrible en este programa. Así funcionaban las sortes virgilianas. Si los versos de Virgilio habían sido proféticos respecto de la llegada del Mesías, otros versos también debían serlo para cualquier menester. Ese era el razonamiento que se aplicaba para profetizar con libros de Virgilio. Y era una costumbre cristiana, ¿no? De señalar al azar una página y un verso e interpretar como si de una profecía personal se tratara. Hay otros libros que funcionan así, el caso más famoso es el de Lichín, ¿no? Donde ya no se pone el dedo, sino que se tiran al aire unas monedas, unos palitos, y conforme a la
distribución que estos palitos cortos y largos alcancen, se entiende que hay que consultar determinado versículo. Sí, hexagrama, ¿no? Un determinado hexagrama, sí se llama. Y ahí dicen cualquier cosa, por ejemplo, me agarro todas las noches un embole bárbaro, dice el I Ching. Entonces, merced a los deseos y a las indicaciones de Constantino, una profetisa pagana y un poeta pasaron a ornamentar una liturgia y autorizarla frente a los que todavía permanecían indiferentes. Es el deseo de autorizarse, de legitimarse, que en aquel tiempo Constantino vio como una necesidad de esta religión que era nueva, era nuevita, al lado del paganismo que acreditaba milenios de existencia, ¿no? Tanto es así que poco más tarde, una de las fiestas paganas más populares, como la fiesta de Mitra, la fiesta del sol, que era el 25 de diciembre, se transformó en la principal fiesta cristiana. Esto no estaba ni bien ni mal, simplemente era necesario. Lo vio Constantino, no tanto como visionario cristiano, sino como político astuto, que veía la necesidad de legitimar conceptos demasiado flamantes, demasiado nuevos. Tenían que competir en desventaja contra los dioses paganos que habían sido honrados por poetas maravillosos, lo que hacía Millet. De todos modos, el ansia de legitimación, un tema extraordinario sobre el cual hay que escribir, hay que preparar algún dossier alguna vez, presenta numerosísimas facetas, algunas perfectamente inocentes, ¿no? El médico que pone una chapa reluciente en la puerta que dice doctor Dagoberto Frías, médico, también de algún modo cree que está autorizándose con esa chapa, ¿no? La misma tarjeta, la tarjeta de presentación que tienen no solamente los médicos, sino personas cualesquiera, en donde uno pone Roberto del Nublo, electricista. También es una forma de autorizarse, ¿no? Las fotos de los escritores en los libros, algunos escritores, ¿no? Que siempre tienen una biblioteca de fondo. También es una forma de buscar una legitimación. Si mire, está toda esta biblioteca detrás de mí en la foto, significa que algún libro me ha leído, o el escritor que está escribiendo con la pluma en la mano y mirando como sorprendido en medio de la redacción de Los Miserables. Pues no cuesta nada pensar que el tipo estuvo posando, que no estaba escribiendo nada, que vino el fotógrafo y lo agarró y quiso ver, así como que escribís algo y te agarra así. Pero el tipo lo que quiere es que pensemos que sí, que escribe, que fue él, claro. Bueno. Y miles de otras, algunas muy ingenuas y otras muy astutas. La cita, Alejandro, de algún modo busca una legitimación. Claro, ¿no? Claro. Cuando uno dice, ya decía fulano. Lo decía fulano. Pero, y es lícito. Y en ese caso es muy lícito. Es lícito. Y está bien, y lo es. Y es una forma de legitimar. Claro, sí, válida. No lo he pensado yo. Son formas del principio de autoridad. Algunas son muy aceptables y otras no. Lo que no se puede hacer con el principio de autoridad es demostrar. Está bien decir, decía fulano que, pero no constituyen una demostración. No es verdad porque lo decía fulano. En todo caso, podemos reforzar una presunción, pero especialmente en las ciencias más duras
Desde luego no se puede decir si un número es igual a otro, este es igual a un tercero. Bueno, eso no necesita demostración porque es un postulado, pero la suma de los ángulos interiores de un triángulo da 180 grados, demostración, lo escuché en el programa de Handling. No, ese es el principio de autoridad, ¿no? O ya lo dijo San Agustín, tampoco. Hay una utilización de esto como falacia extrema, Alejandro, en la publicidad moderna, ¿no? Que consiste en citar a alguien que es autoridad en un campo para opinar en otro. Seguro. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, fulana, que es una gran actriz, se lava la cara con este jabón. O sea, como si supiera de jabones porque actúa bien, ¿no? Claro, como si no corriera el riesgo en su ignorancia de arruinarse el escracho para siempre. Claro. Aunque posiblemente lo que es llamado a participar de esa estimación es más bien la belleza de la actriz, no el talento. Yo creo que es la belleza, ¿no? Sí. Si mire, si esta se lava la cara con este jabón, qué linda que es. Claro. Como si, por otra parte, el jabón es la belleza y no la adecuada fusión de los genes. Pero está muy bien eso que usted dice. Otras veces se hace al revés, se busca una persona muy desacreditada, para desacreditar a otra por metonimia, ¿no? Eso mismo lo decía fulano, que era un chorro. Claro, está bien. O peor todavía, ¿usted qué va a tocar bien el piano si su esposa regenteaba un lupanar? Como si ambas cosas estuvieran relacionadas, ¿no? Sí, lo que se llama falacia dominen, ¿no? Exactamente, así se llama, falacia dominen. Esto me recuerda, por la palabra lupanar, a una construcción borgiana que es parecida. Y si su esposa, caballero, con el pretexto de que trabaja en un lupanar, vende telas de contrabando. Y era extraordinario porque era un insulto en donde el tiempo fuerte era alterado y era puesto como pretexto, y el tiempo débil puesto como acusación. Bien. Usted como periodista es un perfecto estúpido. Así, el diálogo es así. Vea, supóngase que estamos ante un tipo que hace dos cosas. Por ejemplo, no sé, es pintor y al mismo tiempo abogado. Entonces, dice, el crítico le dice, usted como pintor es un gran abogado. Y el otro dice, y usted como estúpido es un gran crítico. Es extraordinario porque lo que le ha dicho es que la respuesta es esta. Así como usted dice que yo soy abogado y pintor, yo le digo de este mismo modo que usted es crítico y estúpido, pero está hecho con una enorme sabiduría. Bien, ¿a quién quiere dedicar estas consideraciones y esta historia acerca de los esfuerzos de Constantino por buscarle un pasado a una religión nueva? Bueno, Alejandro, a un gesto que no sé si ha sido del todo generado desde la moral, pero digo, aquellos que ponen lo suyo para parar con las persecuciones a los diferentes, ¿sí? Para poner un tope a ese tipo de actitudes. Está bien. Bueno, hemos buscado canciones y hemos encontrado desde luego el tango Cruz de Palo, que alude al cristianismo o quizá a la cruz que vio en el cielo Constantino, aunque parezca aludir a una cruz que es la que guarnece la tumba de un finado que finalmente, como todos, va camino del olvido. Es un tango bellísimo, ¿sí? Lo va a cantar Nelly Omar. A mí me contó una vez uno esto. Hay una anécdota contada por Roberto Augrio Barbosa, que era un autor de tangos oriental, que hacía bellísimas letras, bellísimas y raras letras. Por ejemplo, El Quinielero, por ejemplo, Quimera.
Bien. Y él contó que, siendo chico, había visto a Gardel en casa de unos amigos a la hora de la siesta. Y que estaban todos durmiendo, menos él, que era un chico, y Gardel, que estaba por ahí sentado. Y Gardel le preguntó, ¿te gusta el tango, pibe? Y él le dijo, no sé. Y Gardel cantó Cruz de Palo. Porque sí, porque le gustó. Escucharemos la versión de Nelly Omar, una bellísima versión de este tango criollo que se llama Cruz de Palo, que fue escrito en homenaje a Constantino, emperador de Roma. Adelante. Hablaremos hoy de Constantino, de Virgilio y de la Sibila de Eritrea. Atención, porque está mezclado aquí el cristianismo, así que vamos a ver qué pasa. Como hemos contado en alguna oportunidad, el emperador Constantino terminó con la persecución a los cristianos con el edicto de Milán. Y el mismo Constantino, se hizo cristiano. Después, según dicen, de algunas visiones que tuvo antes de la batalla con su rival Quinio, en general como se hacen cristianos la mayoría de las personas, ¿no? Que no necesitan vencer a Liquinio ni ver cruces en el cielo. El cristiano, bueno, que los bautizan cuando chicos, porque son educados en esa fe, pero Constantino era un emperador muy exigente y hasta que no venció en esa batalla no se hizo cristiano. Ahora bien, el decreto de Constantino y su afán porque todo el pueblo se acercara al Cristo no podía funcionar de modo automático si no encontraba raíces profundas en el pasado que dieran cuenta de que la nueva era la religión verdadera, la nueva religión era verdadera, ¿no? Para lograrlo, Constantino decidió utilizar contra los paganos a sus propios héroes, a los héroes paganos. Y el Viernes Santo del año 325 en Antioquía, el emperador se dirigió a una asamblea de seguidores cristianos, a la que llamó Asamblea de Santos, entre los que figuraban obispos y teólogos, y les habló de lo que él llamaba la verdad eterna del cristianismo. Explicó que su deseo era encontrar en fuentes ajenas a y que le prometían el triunfo si adscribía la figura de la cruz que se le había presentado, ¿no? Vio una cruz en el cielo, in hoc signo vincis, con este signo vencerás. Y Constantino venció y naturalmente se hizo cristiano. Así que una forma de hacerse cristiano es vencer en la batalla a Liquinio y previamente haber visto una cruz, poniendo la conversión como condición de ese triunfo, ¿no? Bueno, no es cristianismo un testimonio de la naturaleza divina de Jesucristo. Estaba bien, es una idea interesantísima. Y entonces invocó la figura de la Sibila de Eritrea como portadora de una profecía que había hablado de la llegada del Cristo. Antes de explicar qué fue lo que hizo Constantino con esa invocación, digamos que las sibilas antiguas eran 10. La cumana, la cimeria, la délfica, la eritrea, la helespóntica, líbica, pérsica, frigia, samia y tiburtina. La más venerada fue